Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 15 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 15 al 16. Y dice así: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. En este día traigo el mensaje titulado Reflexiona y dedícate. El tema lo traigo titulado hoy como Reflexiona y dedícate. En la Reina Valera 1960 ocupa un término de ocúpate. Ocúpate y persevera. Haciendo alusión a lo que dice este versículo, es que debemos enfocarnos, es que debemos concentrarnos justamente en las cosas de Dios. Hemos estado viendo durante todas estas semanas, muchas gracias, hermana Nancy. Hemos estado viendo durante todas estas semanas, mi amorcito igual me trae, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa, hermano, es que en esta semana ha estado algo complicado de mi garganta y justamente por si a veces siento un poco de picazón, poder tomar algo más caliente. Damos gracias al Señor por eso. Como les decía, el versículo nos dice que nos ocupemos y nos concentremos en las palabras que había escrito el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo. Es así como estas palabras que dice reflexiona y dedícate a ellas, y en la Reina Valera ocúpate y persevera, hacen alusión a que debemos concentrarnos con nuestra mente, ocuparnos pero de una manera reflexiva, pero también no tan solamente en la meditación, sino también en el hacer. Cuando nosotros ocupamos nuestra mente y la mantenemos ocupada, tiene que ser necesariamente en las cosas de Dios. Necesariamente nosotros tenemos como hijos de Dios mantener una mente ocupada en las cosas de Dios, de llenarla de su palabra, meditar en ella constantemente para reflexionar día a día, ser dedicados, estar ocupados en lo que dice la palabra de Dios. Y es que muchas veces vamos a encontrar mentes ocupadas y mentes desocupadas. También puede pasar en la iglesia, que justamente cuando estamos en la prédica podemos estar divagando en cualquier otro pensamiento, sin ocuparnos, sin enfocarnos, sin escuchando, sin poder meditar en las palabras que se están diciendo, sino divagando en cualquier otra cosa. Hay una serie de televisión que es bastante graciosa, que yo creo que todos ustedes la conocen, que es Los Simpsons. Y hay en algunas oportunidades cuando a Homero se le dice una instrucción muy importante, lo cual él tiene que estar muy concentrado, y justamente muestran lo que está pasando en su cerebro. Y siempre hay algo que él divaga. Un monito tocando platillos, algunos monitos saltando, excepto en la información importante en la cual se le está entregando. Y es que parece una broma, un chiste, pero muchas veces nosotros nos vemos así, incluso en la misma iglesia. Cuando se está impartiendo la información importante acerca de la palabra de Dios, muchas veces nuestra cabeza está divagando en algunos pensamientos que no son la palabra y lo que ha escrito el apóstol Pablo para que vivamos en la santificación y la integridad que Dios quiere. ¿Qué está pensando nuestra mente, hermanos, ahora? ¿Qué está pensando ahora? ¿En la palabra de Dios? ¿De esforzarnos en dedicarnos a escuchar? ¿De lo que tenemos que comprar luego para el almuerzo? ¿De lo que tenemos que hacer hoy día en la tarde? Si tenemos alguna actividad o alguna invitación a un cumpleaños, a salir, a juntarse
con alguien, o los preparativos para mañana, para comenzar el trabajo. ¿En qué está pensando su mente? La verdad, hermanos, es que hay veces que gente dice, no estoy pensando en nada. Y no es tan así, porque nosotros debemos saber que la mente siempre está generando pensamientos. La mente siempre está generando y siempre piensa. Incluso cuando dormimos, la mente sigue en actividad, sigue pensando. Pero la mente, hermanos, siempre va a pensar acorde a la materia prima que nosotros le podemos entregar para que reflexione, medite y procese. ¿Cuál es la materia prima que le estamos entregando a nuestra mente? ¿Cuál es lo que realmente le estamos entregando a nuestro cerebro para que piense, para que trabaje? A mí me causa mucha risa a veces. Personas dicen, ayer soñé que pasaba una catástrofe y que se acababa el mundo. Oye, ¿qué hiciste la noche anterior? No, estuve viendo la película 2012. Nosotros debemos saber, hermanos, que muchas veces cuando nuestra mente piensa es porque le hemos entregado materia prima para pensar, para reflexionar. Es por eso si algunas veces ustedes han oído de parte, por ejemplo, de los líderes, de los pastores, incluso de algunos hermanos que dicen, yo escuché la voz de Dios, pero no audible, sino como en el corazón. Y justamente cuando lo hablan, citan un pasaje bíblico y está en el contexto que corresponde. Cuando pasa eso, hermanos, es que nosotros hemos entregado a nuestra mente y a nuestro corazón palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha ocupado para traerla a recuerdo en un momento determinado. Y eso es voz de Dios, eso es palabra de Dios. Si nosotros queremos confiar en las promesas de Dios, podemos memorizar versículos bíblicos para que nuestra mente, a través del Espíritu Santo, traiga a recuerdo ese tipo de cosas. Pero nosotros, hermanos, debemos ser diligentes, debemos ser cuidadosos. ¿Cuidadosos con qué cosa? Con las cosas que dejamos que entren a nuestra mente, que muchas veces pensamos que no pueden hacer ningún estrago, pero la verdad es que sí lo pueden hacer. Debemos cuidar lo que podemos consumir y lo que podemos ver para seguir caminando en la integridad del Señor y en la santificación. Debemos ser cuidadosos con lo que vemos. Debemos ser cuidadosos con lo que oímos, cuidadosos con lo que tocamos y debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Ya que con todo nuestro ser debe crecer para la santificación y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros debemos ser cuidadosos al mirar, ¿qué cosas miramos? ¿Qué cosas observamos? ¿Qué cosas dejamos entrar por nuestra vista? ¿Nos creemos lo suficientemente listos a veces que podemos observar cosas creyendo que no nos van a afectar? ¿O qué estamos viendo? ¿Acaso gastamos nuestro tiempo en viendo personas ociosas? La verdad, hermanos, es que los ociosos miran a gente ociosa. Y esto es algo que la Escritura habla acerca de que debemos reflexionar y dedicarnos. Hay un esfuerzo que hacer en nuestra mente. Ahora, en nuestros tiempos, nosotros lo podemos ver como quizás un ejemplo más claro de lo que estoy hablando es acerca de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales pueden ser de gran bendición para nuestra vida, que pueden ser de gran utilidad en nuestra edificación como hijos de Dios, pero también sabemos que pueden ser un gran factor, el cual nos lleva a desenfocarnos justamente de lo que Dios nos ha pedido. Reflexiona, ocúpate, dedícate a la reflexión de las Escrituras, a pensarlas, a hacerlas, ejecutarlas. Vivimos en tiempos muy complejos
en donde cada cosa, cada anuncio, cada enunciado nos presenta una invitación a distraernos de la tarea realmente importante. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho, hermanos, y debemos primero asumir que es algo que existe, para luego saber cómo actuar y cómo prepararnos para eso. Hay muchas personas que se dedican mucho a la ociosidad. Hay muchas personas que gastan mucho de su tiempo viendo TikTok. Y también debemos saber que esas plataformas funcionan con un algoritmo que puede ser entrenado. Si usted quiere invertir tiempo, puede entrenar ese algoritmo para que le recomiende cosas que sean de su edificación y para su beneficio personal. Pero justamente también aprende de la ociosidad, de las cosas que son graciosas, que nos pueden aparecer, pero a veces no es solamente una cosa graciosa, sino que son 10, son 15, son 30. Y no voy a seguir contando porque voy a aparecer todo mi rey. Así que cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de todas estas cosas, nos damos cuenta que muchas veces hemos perdido horas en la ociosidad. Horas que nosotros no hemos calculado, pero sí nuestra mente ha estado desenfocada. Y lo realmente peligroso, hermanos, de todo esto es que Satanás aprovecha a las mentes desocupadas, a las mentes ociosas. Satanás le gustan las mentes ociosas y desocupadas, porque las más grandes maquinaciones que ha hecho Satanás las ha llevado a cabo con personas que han estado desocupadas. No en mentes que han estado totalmente ocupadas en ese momento en la fe, sino mentes que han estado desocupadas. Y a veces pensamos que llevar una vida totalmente ocupada en la vida del Señor, en la palabra del Señor, pero me voy a tomar un descanso para no meditar, para no edificarme, puede ser de beneficioso de descanso. Pero debemos entender que la palabra de Dios es quien nos trae descanso, es quien nos trae paz. Un caso muy conocido para todos los cristianos es el del rey David. El rey David en algún momento estuvo en la casa real, en el castillo, en el palacio, todo, paseándose hasta cuando ve a una mujer bañándose, que era Betsabé. Y le llamó mucho la atención. Mandó a preguntar quién era. Le dijeron que era Betsabé y que estaba casada. Y no tan solamente que estaba casada, sino que su esposo estaba en la guerra. El rey David era un soldado. Tenía entrenamiento como uno de los mejores. ¿Qué hacía el rey David paseándose por la casa? Siendo que él tenía que estar en el campo de batalla. ¿Qué hacía? ¿Descansando, paseándose, haciendo como que estaba desocupado? ¿Qué hacía el rey? Paseándose. Estaba desocupado. Es así que en su tiempo de estar desocupado, Satanás viene. ¿Por qué? Porque no estaba donde tenía que estar. Cuando nos dedicamos a estar desocupados, a ser ociosos, Satanás va a aprovechar esa brecha. Pero debemos meditar en la palabra de Dios para que nosotros podamos mantenernos ocupados. El rey David intentó de muchas formas ocultar su pecado, pero la instancia de estar desocupado y tener una mente ociosa en ese momento lo llevó a registrar uno de sus peores fracasos, una de sus peores caídas registradas en la Biblia y que estamos hablando hoy aquí en día. El ser una persona ociosa, desocupada, a veces va a salir muy caro.
nos va a cortar altamente en toda nuestra vida. Y es que el rey David, lo más probable, no lo dice la Escritura, pero lo más probable es que debe haber pensado, esta es una guerra fácil, no necesitan que vaya yo, esto es fácil de ganar. Y es que justamente a veces tenemos esa actitud de, eso ya lo sé, ¿para qué lo voy a escuchar? Eso ya lo sé, ¿para qué voy a poner atención? Eso ya lo sé, ¿para qué voy a compartir con los hermanos de esa palabra si eso ya lo hemos escuchado, lo hemos hablado? A veces nos pasamos de listo, hermanos. Y es justamente cuando confiamos y depositamos nuestra confianza en nuestro orgullo, es cuando nos pasa la factura. A veces podemos pensar que no hemos estado siendo personas orgullosas, pero créanme que ninguna persona que está ocupada en las cosas del Señor, el Señor le permite que llegue a esos fracasos, porque es una mente que se mantiene ocupada constantemente y dedicada en hacer las cosas del Señor. Sino, en cambio, cuando ve que nuestro corazón se está desviando a creer que lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas o nuestras capacidades son más, estamos propensos a caer. Estamos propensos a ser totalmente ocupados en circunstancias y que Satanás pueda hacer estragos también influenciándonos, pero nosotros también tomando la decisión de hacerlo. Hay algo muy curioso en la vida del rey David, de lo que él hacía. Y es que muchas veces, no sé si ustedes han topado con algunos salmos que envía él al director de la orquesta. Y en muchas partes de sus salmos hay una palabra muy específica que se llama Selah. Hay una palabra que dicen los salmos que se ocupa en muchas ocasiones, que dice Selah. Y ese Selah, en medio de una canción, lo que quiere decir es hacer una pausa. Es hacer una pausa, pero no tan solamente para pausar, sino para meditar en todo lo anterior dicho, en todo lo anterior cantado. Es un tiempo para reflexionar en lo que se ha escrito, en lo que se ha cantado. Nosotros hoy en día, los músicos lo conocemos como un instrumental. El instrumental no está diseñado para que los músicos desplieguen su virtuosidad, muestren su talento, sino que un instrumental en una canción está hecho para que cada hermano piense en lo que ha estado cantando, en lo que ha estado diciendo, en lo que dice la canción, en cómo eso se aplica para su vida, en cómo eso puede ser vivo en usted. ¿Es real lo que está cantando? ¿Usted ha vivido lo que está cantando? ¿Cree lo que está cantando? El instrumental es un buen tiempo reflexivo para que usted pueda meditar y reflexionar en las palabras que han sido plasmadas. Porque justamente en las canciones se transmite conocimiento de Dios. Conocimiento que debe ser entregado y preocupadamente, igual que la palabra de Dios, ser entregado correctamente, para que los hermanos puedan tener una correcta relación con Dios. Que ellos puedan disfrutar y tener una relación sana con nuestro Dios, para alimentar nuestra mente. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente, hermanos? ¿De qué le da de comer usted a su mente? ¿Le da de comer reflexión en la palabra de Dios? ¿Reflexiona y medita usted en la palabra de Dios constantemente como alimento para su mente? Hay algo muy curioso que hacen algunos animales. Y ayer hablaba con mi esposa acerca de esto, de que ella es del sur. Y hay algunos animales que comen y al tragar su comida, luego los animales la devuelven para volver a masticarla. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Exacto, pero la palabra más conocida es rumiar.
Exacto. Justamente hay animales que tienen un proceso de masticar el alimento, lo tragan, lo procesan en su estómago y lo vuelven a su boca. Le puede parecer un poco asqueroso, un poco de mal gusto quizá. Pero lo que hacen las vacas muchas veces para hacer este proceso de rumiar es procesar más el alimento, aprovechar más los nutrientes que tiene esta comida. No tan solo pasarlo, sino que aprovecharlo más y sacarle el máximo jugo y el máximo provecho a cada uno de los alimentos que comen. Es así justamente como nosotros debemos hacer en las Escrituras. Usted puede alimentarse de la palabra de Dios, sentarse en su casa y mandar y tragar y tragar y tragar y tragar como si fueran soufflé. Pero si usted no marca, si usted no procesa, no podrá sacar lo mejor de eso, ya que el estómago tendrá que hacer mucho trabajo. Y como hace mucho trabajo, va a botar mucho desperdicio, siendo que podía sacarle más partido. Es así como las vacas rumean y le sacan este provecho a los alimentos. Es así como nosotros debemos reflexionar en la palabra de Dios. Cuando tengamos nuestro momento de leer la palabra, no simplemente, hermano, lea, no simplemente siga de largo, sino que mastique más de la cuenta, piense, deténgase. En vez de leer un capítulo, es mejor que lea un solo versículo, 2 versículos, y que pueda reflexionar y poder a usted edificarse de todo eso y aprender de otras cosas que le pueden hacer sentido. Nosotros estamos predicando de aquí de 2 versículos. Y estamos tratando de poder, en esta predicación, aunque puede ser poco tiempo, sacar lo mayor posible que sea. Nuestro pastor Darío hace semanas anteriores estuvo predicando del versículo 14 y lo dividió en 2 partes. La verdad es que no interesa la cantidad, hermanos. Siempre podemos aprender más de la palabra de Dios. No lo haga como una actividad deportiva, sino que concéntrese, dedíquese a poder ver qué es lo que Dios quiere enseñarles. Yo sé que muchas veces no tenemos ese tiempo. Muchas veces nosotros no tenemos tanto, lo mejor, tiempo para poder hacer estas en toda nuestra semana o con todas las palabras de Dios que podemos leer durante nuestra semana. Pero también Pablo aquí le está escribiendo a Timoteo, explicándole que él debe dedicarse, debe preocuparse, cuidar de la enseñanza. Hay una cosa que hacen los pingüinos, y hoy día estoy bien... claro, ciencias naturales hoy día estamos pasando, pero hay algo que hacen los pingüinos al momento de alimentar a los pequeños, que es cazar los peces y molerlos y triturarlos. Y ellos hacen diferentes comidas en forma de pasta, en forma de leche, para los pingüinos que después obviamente se los pasan por la boca. Claro, para nosotros eso no es muy cómodo, pero entendamos que eso pasa en la naturaleza que Dios creó. Muchas veces, hermanos, justamente los pastores vienen a cumplir un rol parecido. Los pastores deben invertir muchas horas de su vida para poder meditar todas estas cosas que se hablan. Y a veces no se invierte 1 hora, sino a veces días. Incluso a veces más de 1 semana para una predicación en específica. Eso requiere mucho tiempo para que usted pueda recibir algo que ya ha sido meditado y que pueda ayudarle a usted a crecer, a tomar decisiones, a que la palabra de Dios pueda entrar en su vida. También lo hacen los autores de los libros. Los autores de los libros han invertido mucho tiempo para meditar y poder entender algunos pasajes para aplicarlo de mejor forma a su vida. Por eso es que los libros también son de mucha utilidad para que usted pueda ser edificado. Pero nosotros debemos llenarnos, hermanos, llenarnos de la palabra de Dios. En el versículo 16 dice:
Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que escuchan. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Hay una atención que nos pide aquí la palabra que tengamos, que seamos vigilantes, que estemos vigilantes, cuidándonos a nosotros mismos para no decaer, en cuidar, en vigilar, en reflexionar, en observar, en pensar, en ejecutar la palabra de Dios. Debemos ser vigilantes, cuidadosos. Debemos cuidar la enseñanza, hermanos. Es necesario que nosotros podamos dedicarnos y tener cuidado, ser cautelosos siempre, de no dejar margen de error, de estar siempre con el Señor afirmando de su mano. Porque cuando nosotros nos soltamos de su mano, cosas malas suceden. Y es que a veces no lo hacemos de forma consciente, pero sí con nuestro actuar. Recuerdo cuando era pequeño, una prima, ella creía que era bastante grande para caminar sola. Y le dijo a mi tía, déjame caminar sola, yo soy grande. Y cuando termina la oración, choca con un poste, pero llegó a irse para atrás. Fue tan fuerte el golpe que se dio. A veces nosotros, hermanos, pensamos que podemos ser autónomos, que podemos vivir sin el Señor, que esto ya me lo sé, esto ya lo aprendí, que vamos, si esto ya, yo tengo experiencia. Citamos frases como cuando tú vas para allá, yo vengo de vuelta. A veces nos creemos suficientemente inteligentes para creer que nosotros hay ciertas cosas que ya las dominamos. El rey David, no, eso ya lo domino, si ustedes pueden. No, si esto de las tentaciones yo ya lo domino, si. ¿Cómo me voy a exponer a tanto peligro, a caer tan bajo? Si soy el rey, ¿cómo podría ocultar yo esas cosas? Bueno, justamente lo hizo. Debemos ser cuidadosos, debemos vigilarnos, de no desenfocarnos, de no desconcentrarnos. Es que cuando nosotros descuidamos la santificación, eso nos va a llevar a descuidar la enseñanza, que especialmente va a afectar a la iglesia. Cuando nosotros descuidamos la enseñanza, los perjudicados van a ser la iglesia y la persona que lo imparte. El descuidar la enseñanza, hermanos, nos va a llevar por un camino en que vamos a empezar a ser condescendiente con las personas, cambiando la fidelidad de ser monedita de oro para algunos, pero no ser fiel a la palabra de Dios, y caeremos en prédicas como cómo alcanzar la riqueza, predicaciones sobre la autoayuda, predicaciones acerca de la motivación personal, en todo lo que el mundo pone sus ojos, pero excepto en poner y enfocarnos en las cosas que Dios nos ha pedido. El enfocarnos en las cosas que Dios nos ha pedido es fijarnos en las pisadas de Jesús. Y estas pisadas no están por casualidad. No están ahí, hermanos, para marcar una pintura o creer que ese camino es bonito solamente, sino que la trayectoria que Cristo Jesús trazó con sus pisadas es la trayectoria que lleva al Padre. Es esa la trayectoria que debe tener un hijo de Dios para llegar al Padre. Él es el camino, Él trazó el camino, porque Él es el camino para el Padre, para llegar al Padre. Por lo tanto, si nos desviamos de las pisadas de Jesús, ¿cuál será el destino al cual llegaremos? Ayer veíamos una serie con mi esposa en Netflix y tenían que enviar una sonda al espacio y tenía que seguir cierta trayectoria durante no sé cuántos años, eran muchos años. Y justamente en un momento pasó un defecto, lo cual hizo que la nave se cambiara su trayectoria. Y es que justamente a veces hay centímetros en el espacio, milímetros, que cambian totalmente la trayectoria y que ese objeto no llegue a su destino final. Es así como a veces nosotros
podemos desviarnos y creer que todavía estamos alineados con las pisadas de Jesús, pero no nos damos cuenta que nos estamos desviando por milímetros y por centímetros y que la trayectoria final no llega al Padre. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, cuídala. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, ¿para qué? Para poder enseñar bien. Aquí habla acerca de la salvación. Uno puede decir, pero yo no puedo ganar mi salvación. Claro que no. La salvación es por gracia, hermanos. Pero debemos dedicarnos a ella, dedicarnos a este regalo que Dios nos ha dado. Ahora también tener en cuenta, hermanos, los regalos se pueden rechazar. Hay personas que se le han dado regalos y los pueden rechazar. Esa es la decisión de cada persona, aceptar un regalo o rechazarlo. El regalo ha sido entregado. El regalo ya ha sido expuesto. Que ha sido que Cristo Jesús murió por cada una de las personas. Ese es el regalo que Cristo Jesús nos ha hecho. El dar su vida por nosotros para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debemos ocuparnos realmente en lo que es seguir sus pasos para ver cuál es la correcta fe, cuál es la genuina fe. De no pensar con nuestra forma de pensar qué es lo que es la genuina fe, sino lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a Mateo 16, 25 y 26. Lo voy a leer, dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hermanos, nosotros debemos saber que para salvar, para que nuestra alma esté salva, debemos depositar en Cristo Jesús nuestra fe. Y el depositar una genuina fe en Cristo Jesús tiene que ver con perder nuestra vida por causa de Él. Todos aquellos que pierdan su vida por causa de Él, hallarán vida eterna. Pero todos aquellos que quieran ganar la vida buscando las cosas del mundo, perderán su alma, perderán su vida. Esto es algo que nos dice Cristo Jesús. La gracia es un regalo, la fe es para aquel que cree, pero la genuina fe de la que habla la Escritura tiene que ver con poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en no mirar para ningún otro lado, en no compartir la fidelidad de la fe con otras creencias, con otras costumbres, con otras culturas, sino de dedicarnos en las palabras que Cristo Jesús nos ha mandado. La culminación de este capítulo hemos visto acerca de la apostasía de los últimos tiempos, de cómo ser un buen ministro de Cristo Jesús, de que la congregación nadie debe menospreciar a alguien por su juventud ni por cualquier otra cosa que tenga un siervo de Dios, a poner nuestros dones y talentos en disposición a nuestro Señor y servicio para el bien común. Hermanos, debemos ocuparnos, debemos enfocarnos, debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestro ser, debemos enfocarnos en todas las cosas de nuestra vida, a fin de que nosotros podamos habitar eternamente con Dios.